Galicia, a loxística e clave uníronse. E co apoio da Xunta de Galicia, crearon o clúster de función loxística de Galicia. Hoxe seguimos crecendo en cantidade e calidade e somos un bloque integrado, un interlocutor único, e representamos o dinamismo económico promovendo a eficiencia, a innovación, a internacionalización, para mellorar a loxística de Galicia e posicionala como referente nacional e internacional. Impulsamos proxectos colaborativos como Logistics Data Platform, que recolle e analiza os fluxos loxísticos internacionais, mellorando a toma de decisións de negocio. Estudos e propostas sobre as liñas e servizos regulares ao exterior, a distribución urbana de mercadorías ou a construción de centros de apoio ao transporte por estrada, accións para a internacionalización, misión, feiras e materiais de promoción, e a través de grupos de traballo en transformación e comercio electrónico, liderado do Polo Atlántico, cadeas globais, infraestruturas, atracción de investimento e loxística 4.0. Conseguimos avanzar cara a unha loxística innovadora, intelixente e sostible, porque a economía é movimento, e o movimento é loxística. Ola, moi boas tardes a todos. Benvidos a esta segunda xornada de Loxística Internacional do Clúster da Función Loxística de Galicia. Para que non me coñezades, son Xoán Martínez de Reboredo, o presidente do clúster. Para mí unha honra, un placer, primeiro estar en Coruña, porque o que intentamos facer dentro do clúster é físicamente deslocalizar todo tipo de evento, de reunión, de asamblea que facemos. En segundo lugar, estar con todos vós, compartindo o que é un interese común, non? Que é saber máis e mellor que é o que está a acontecer no mundo da loxística, tanto no presente como no futuro, porque fácil nestes últimos tempos o da loxística non é, non? Entón, como presidente, quería darvos a benvida. En poucos minutos estará o vicepresidente da Xunta de Galicia, Francisco Conde, e tamén estará, despois da miña intervención inicial, o noso xerente do clúster da función loxística, Iago Domínguez, que fará unha pequena introdución sobre os diferentes tipos de traballo, de proxectos, de iniciativas que estamos a levar a cabo, e que tamén falará das últimas cifras, dos últimos números sobre as importacións e exportacións de Galicia, incidindo na importancia que a función loxística ten na nosa dinámica industrial, non? De feito, neste evento de hoxe teremos dous bloques ben diferenciados. Por unha parte, tras Iago Domínguez, teremos os profesores Fidel Castro e Eduardo Jiménez, que son os autores dun estudo contratado polo propio clúster para cuantificar, para valorizar a incidencia, a relevancia económica da función loxística en Galicia. Pensamos que era un estudio necesario, un estudio que tiña que refletir con números cal é a incidencia real deste tipo de sector que representamos aquí, para non só co gallo da pandemia poñer en valor a importancia da rodovía, da ferrovía, do tráfico aéreo ou do marítimo, senón para, con números macro, saber que tipo de peso ten na nosa industria a maiores dos aspectos de competitividade, non? E como segundo bloque teremos con nós a Venancio Salcines, reitor da CESUGA, que falará do contexto económico social internacional. Sinxelo, 3 minutos, 4, porque está fácil, non? Seguro que dará para aprender moito, seguro que tamén para preguntar bastante, e a continuación eu porei máis foco no transporte global, fundamentalmente no transporte marítimo global, por esa incidencia que ten en Galicia, en canto o que o 90% do volume total de Galicia móvese por este tipo de vía, non? Sen máis, dando a benvida tamén o vicepresidente, dar a palabra ao noso xerente, a Iago Domínguez. Moitas gracias.
Bueno, moi boas tardes a todos, moitas gracias polo esforzo de estar aquí, que sei que para moitos é un esforzo. Queríamos comenzar neste primeiro bloque, falando da logística desde o punto de vista de Galicia, queríamos facendo primeiro desmentindo ou concienciándonos, autoconvencéndonos os galegos de que somos moito máis importantes do que moitas veces nos pensamos. Que me corrixo o vicepresidente si o considera oportuno, por suposto, pero no clúster estamos convencidos de que estamos moito mellor ou que somos moito máis importantes do que nós mesmos nos pensamos. De feito, temos na nosa páxina web en aberto, temos unha base de datos moi potente con información de importación e exportación que analizamos con frecuencia, con constancia. Hai unha parte pública aberta a todos os que queirades ver na nosa páxina web con bastante nivel de detalle e nos, por suposto, despois temos na nosa intranet un sistema máis desenvolvido e a maior nivel de detalle, non? Entonces, unha das cousas que nos fixamos é que Galicia é a sexta comunidade autónoma en Producto Interior Bruto, que a veces de 17 comunidades autónomas ser os sextos non está nada mal, pero que estamos empatados no quinto posto en 2021, máis ben estivemos empatados no quinto posto co País Vasco en exportacións, que se dice rápido, pero moitas veces non somos conscientes ou pensamos, sobre todo cando falamos moitas veces con xente de fora, non? Que ás veces pensan, cando pensan en nós, pensan nas vacas, no encaixe de Camariñas e pouco máis, non? Pois hai moita máis Galicia que todo eso, e de feito somos os quintos máis exportadores de toda España, e eso, pois, eu creo que o dicimos pouco e que non lo cremos pouco. En 2021, vedes máis ou menos, vedes que a automoción foi a noso principal expoñente exportador, por suposto textil, alimentación, todo o metal, e son datos, estos son datos obxectivos sacados de aduanas, traballados por nós, pero que son datos irrefutables, non? Sacado dos DUAS e dos Intrastat de cada unha das operacións realizadas en Galicia. E a realidade é esa, que temos un mapa de exportacións moi intenso en Galicia. E se nos fixamos en como vamos en este 2022, pois isto é collendo só os meses de enero a agosto, non? Que son os datos que agora mesmo están publicados de exportación. Pois xa vedes como vai a liña. En 2021, cando acabou o ano, con 25.000 millóns de euros en exportacións, batimos todos os récords que tiñamos en Galicia, pero que en 2022 estamos un 27% por encima do que íbamos a estas alturas de ano no ano pasado, co cual todo apunta que se seguimos así vamos a volver a bater a todos os récords e, cun 27% non estamos falando, porque a inflación axuda a todo isto, evidentemente, o IPC, todo o demais, pero, non estamos nun 27% de inflación, sino todos sabemos que ven por debaixo, e ainda así seguimos crecendo e seguimos funcionando, non? E isto va a máis e temos que creernos que podemos ir a máis. Si vemos como foron, vemos, sí que é certo que cedeu un pouquiño de terra a automoción, todos vamos vendo as noticias, podemos facernos unha idea dos porqués, cedeu o primeiro puesto o textil, pero textil creceu moito, alimentación creceu moito, metal creceu moito, despois, noutras madeira, químicos creceron moito, pero logo xa vamos baixando evidentemente en peso, en ponderación de importancia nese crecemento, non? Pero vemos que non é unha cousa illada de que o sector naval vendera por casualidade un ano e entonces eso provocou esta subida, non? Isto é que todos os sectores de Galicia están exportando máis, están traballando máis intensamente e están favorecendo ese desenvolvemento económico. En 2000, no que levamos de 2022, sí que é certo que a automoción cedeu o textil como primeiro sector de exportación. Isto non é a primeira vez que pasa, según como vai a ano, en 2019 pasou o mesmo, en 2017 pasou o mesmo, según como vaya, como son dous sectores moi potentes, podense ir intercambiando o relevo, non? Pero máis ou menos vemos que os principais sectores exportadores sí que siguen sendo os mesmos, e isto é causa e é efecto de que teñamos un sistema logístico moi desenvolvido, un sistema logístico
por suposto, cos nosos portos como punta de lanza, os nosos portos no que vai de ano moveron un 13% máis de toneladas respecto ao ano anterior, en conxunto os portos de interese xeral do Estado, e iso, bueno, pues, ese movimento é posible porque hai un sistema logístico moi desenvolvido en Galicia. Estamos traballando desde as empresas, desde as autoridades portuarias, pois desde o clúster contribuímos como podemos, como un axente máis, e estamos intentando favorecer ese desenvolvemento e ese crecemento. E iso é unha realidade que se está vivindo a día de hoxe, e na que o clúster quere xogar un papel, e ese papel, bueno, pois vamos facendo, por unha banda, de cara a portas adentro, intentamos facer encontros como este, intentamos aportar competitividade á función logística de Galicia, que esa palabra función está no noso nome por decisión dos fundadores do clúster, moito antes de que eu estivera no clúster, cun sentido moi fondo, non? Que non queremos que isto sexa un clúster de empresas, solo de empresas de logística e transporte. Este é un clúster de empresas nas que a logística xoga un papel fundamental. Ben porque é o seu sector, ben porque sin ser o seu sector sí que teñen un componente relevante, non? Se botades un vistazo ao listado de socios está na nosa web, pois vos facedes unha idea de empresas que sin ser logísticas teñen un componente logístico moi grande e por eso forman parte do clúster. Oxe, aquí vexo aquí a Finsa, ali está Gadisa e teño por aí outras, pero que son muestras do que estamos facendo un poquinho e dese mix no que estamos traballando desde o clúster. Tamén facemos accións comerciais, o ano pasado fixemos varias a nivel internacional, este ano estamos programando tamén coa colaboración do IGAPE e do Departamento de Internacionalización, que está hoxe aquí o seu director con nós, Augusto, e tamén estamos traballando intensamente en internacionalización. Dentro duns días representantes do clúster estarán en Miami coa Xunta e, bueno, pues vamos intentando xogar o papel de representación conxunta que creemos que Galicia necesita. Tamén intentamos promover proxectos, estamos divididos en grupos de traballo, cada grupo de traballo tedes un folletiño, entonces tampouco me vou enredar moito en explicárvolos, pero digamos que cada grupo de traballo ten o seu obxectivo, pois o seu título xa vos dá unha pista de que obxectivos poden perseguir e cara onde están intentando avanzar, e, por suposto, intentamos facer tamén unha labor de representatividade da función logística, dese conxunto logístico, sin ser exclusivamente sector, por suposto, sin pensar en localismos, pensando moito coa vista no longo prazo, intentamos traballar e camiñar para facer esa competitividade maior no sector da función logística de Galicia e tamén para proxectar Galicia ao exterior. De aí as misións comerciais, as participacións en feiras, este ano estivemos en 3 feiras, e non vamos como clúster ás feiras, vai o sector, o sea, a función logística de Galicia representada pola marca Galicia Logistics, que queremos que sexa unha marca de Galicia, non unha marca de ningunha empresa, ni de ningún clúster, ni de nada. Pois é a función logística de Galicia saindo das nosas fronteiras con esa marca. E é un pouco o que queríamos presentar, non? Un poquinho, pois, como está facernos esa autoterapia de convencernos da potencia industrial real que temos en Galicia, que xa estou convencido de que non vos aporto nada novo, pero sí que nos gusta incidir unha vez máis coa idea e animarvos a que tamén a defendades. Pero a mí chegaron a dicir que eses datos estaban mal, xente de outras comunidades autónomas, asociacións de nivel nacional, non, eso ten que estar mal porque está por diante de vos Valencia, seguro, non sei, pois non, non é así. Entonces, nos estamos intentando insistir moito nestas ideas, animándovos a que tamén vos, pois, oye, que defendades, que ás veces temos que ter certo orgullo, hai moitas cousas que mellorar, ninguén dubida nada deso, e aí estamos traballando, estamos intentando facer o posible, pero tamén creemos que temos moito do que sacar peito, non? Entonces, esos son un poquinho as conclusións que queríamos traer, por eso que Galicia é un polo representativo a nivel económico, ou un polo de relevancia a nivel económico en España, temos que ser conscientes deso, e por outra parte, que a logística, e especificamente aquí en Galicia, ten capacidade, ten importancia, tanto por ser unha función fundamental
dos principais sectores industriais e comerciais de Galicia, como tamén pode ser un sector tractor en sí mesmo, como estamos intentando traballar e promover desde o clúster. Esa é un pouco a liña de traballo. Xusto nesa liña e con esta perspectiva tamén un pouco o traballo que a continuación, eu xa remato, e que a continuación os presentarán Eduardo e Fidel, os profesores da Universidade de Vigo, que fixeron con nós un estudio que vos comentaba Xoan o presidente, para analizar, pois, bueno, máis alá da análise de CENAES que podemos facer ou que moitas veces salen por aí, a logística ten unha representatividade X. Bueno, pois esa representatividade, se pensamos na función logística en sí, é moito maior que o que pode dicir unha estadística que sacamos sin unha reflexión un pouco, sin rascar un pouquiño a superficie. Entonces, eso era o que vos queríamos trasladar en primeira instancia, e agora, sin máis, pois vos deixo vamos a ter un cambio de orde, si me disculpades. O vicepresidente que fixo o esforzo de estar hoxe con nos aquí, gran esforzo para quen sabe como, seguro que vos algunha vez vistes máis de cerca, máis de lonxe, como funcionan estas axendas dos altos cargos públicos, e entonces, bueno, pues o esforzo é vir correndo desde Santiago ata aquí, ten que dicir o seu speech e ten que marchar outra vez a sabe Dios donde a dar outro speech seguramente, ou o que sexa, non? Entonces, seguro que vai a contrarreloxo, e vamos a cambiar un poquinho a orde do que estaba na presentación. Vamos a deixarlle entón que fale o vicepresidente da Xunta, e logo, pues, si podes quedar un ratiño estupendo, e se non, pues, outro día nos debes un café, si te parece ben. Moitas gracias. Moi ben, pois moitísimas gracias tanto o presidente do clúster da función logística, tamén o xerente. Teño que decir que antes de entrar nesta sala, noutra me ofreceron un café, non? Me dixeron, oye, que na logística non hai café. Pero eu, ainda así, pois estou aquí porque ese era o compromiso. Efectivamente, pois agradezo primeiro a invitación, non? E sobre todo, pois poder trasladar as reflexións que nestes momentos, pois dende o punto de vista da administración temos sobre o papel que a logística está a xogar, e sobre todo o papel que ten que seguir xogando a logística dende o punto de vista da competitividade do noso tecido productivo, porque temos que entender a logística como un elemento de competitividade, e, polo tanto, que o clúster organice esta xornada precisamente pois para avaliar cal é a situación do sector, analizar conxuntamente cales son as amenazas, cales son as oportunidades. Pois creo que é moi necesario, en este caso, pois agradecer aos profesores, tanto Fidel Castro como Eduardo Jiménez, pois que teñen elaborado este estudo que despois se vai a presentar, que é unha herramienta tamén moi importante, porque na administración, pois de alguna forma a función que temos pois é ser facilitadores das necesidades que ten o tecido productivo, non? Estamos nun momento, o temos comentado moitas veces, de profundos cambios, dunha transformación real do tecido productivo. Se están producindo cambios moi importantes desde o punto de vista do papel que ten a industria no tecido productivo. A digitalización e a sustentabilidade son elementos que están mudando de alguna forma os diferentes procesos productivos, e iso tamén ten un impacto desde o punto de vista logística, e, polo tanto, neste contexto de cambio, pois hai que acertar. Para acertar, pois, lóxicamente, é moi importante pois recoller todas as ferramentas, todos os instrumentos. En este caso, pois, temos un estudo que creo que é moi interesante, que ademais vai a dar datos moi relevantes dende o punto de vista do impacto económico que ten a función logística, non? Tanto dende o punto de vista da xeración de emprego como dende o punto de vista do impacto no gasto final das actividades económicas, non? Non os vou a adiantar porque así
deixo que eles trasladen o resultado do seu estudo, pero realmente creo que sí é moi importante. E aquí está o clúster. O clúster que efectivamente está xogando un papel moi activo, imprescindible, creo, para integrar toda a función logística de Galicia e, polo tanto, ver como se poden establecer as sinerxias para ser máis competitivos desde o propio sector, e tamén un interlocutor moi válido, neste caso, para a administración. Sodes un sector, e, polo tanto, eso significa tamén dar respostas a ese proceso de transformación. Hai que modernizar a cadena logística, hai que, dende logo, traballar para que Galicia siga sendo un enclave estratégico, e iso significa falar de eficiencia, falar de competitividade, falar de conectividade e tamén falar, o comentarei agora, de captación de investimentos. A clave, dende o noso punto de vista, ser un vector fundamental para que a industria siga sendo un dos sectores relevantes da nosa economía. Por lo tanto, dende ese punto de vista, xa o ten demostrado a función, a logística galega, o demostrou na pandemia, o demostrou tamén na propia os retos que se derivaron e que se derivan da guerra de Ucraína, a propia crise de suministracións, o estamos vendo agora o impacto que está tendo pois a situación en Stellantis, tamén con repercusións moi importantes, e, polo tanto, ter unha logística competitiva significa ter unha industria tamén máis competitiva. E creo que, dende ese punto de vista, é onde hai que afrontar pois a labor do clúster. Iago, na súa presentación, o xerente do clúster falaba das exportacións, é certo, non? Se están producindo un incremento evidente das exportacións. O ano pasado batimos o récord con máis de 25.000 millóns de euros de exportacións. Este ano vamos camiño de superalo, xa nestes momentos son preto de 20.000 millóns de euros co último dato de agosto, e, polo tanto, creo que, dende ese punto de vista, é unha realidade. Todas estas exportacións sin a logística, seguramente, pois, o mellor non teríamos estes datos, se non houbera unha logística eficiente e unha logística competitiva. Creo que, dende ese punto de vista, hai que seguir traballando. Pero eu tamén quero dicir unha cousa importante. Nestes momentos, en Galicia, estamos intentando desenvolver moitos proxectos de investimento para, precisamente, dar resposta a esa transformación do tecio productivo. Hai unha carteira de proxectos moi relevantes, falo de Altri, fábrica de fibras textis, Soguadenco, fábrica de polvo de grafito para baterías de coches eléctricos aquí na Coruña. Falamos de Century, planta de neumáticos. Falamos de unha nova planta de Estrella Galicia aquí en Morás. Falamos dunha nova planta de produtos farmacéuticos en Monforte. Lonza, que vai facer un investimento tamén moi relevante na Plisán. E detrás de todo eso, nas decisións de investimento destas empresas, tamén está o factor logístico. Por lo tanto, para nós, para Galicia, para a administración, pois que haxa un sector que este traballando en como ser máis competitivo significa un elemento tamén moi relevante para captar máis investimentos, e que, polo tanto, cando as empresas e os investidores fan os análisis, pois cada vez máis o tema logístico tamén é especialmente relevante. Por lo tanto, eu simplemente trasladar o agradecemento, neste caso, o clúster. A marca Galicia Logistics creo que é unha marca que engloba de alguna forma as capacidades que ten Galicia dentro do punto de vista da logística. Creo que pois vamos a seguir, xa digo, traballando. Hai que traballar dentro do punto de vista comercial, dentro do punto de vista dos investimentos. Os retos están aí. Hai que reducir custes, hai que traballar, lóxicamente, en reducir prazos de entrega, hai que traballar en como reducir o impacto medioambiental, dentro do punto de vista
do desenvolvemento da labor logística e hai que mellorar a calidade do servizo. E todos eses retos son retos de sector que, de alguna forma, pois, temos que seguir traballando. Creo que pois, eventos destas características nos marcan o camiño, pero, dende logo, esa transformación do tecido industrial que eu trasladaba antes non pode ocurrir sin que a logística tamén desenvolva un papel central dentro das decisións tanto dende o punto de vista da administración como dende o punto de vista do tecido privado. Por tanto, agradecer que se teña desenvolvido este estudo, vamos a analizalo, seguro que o clúster tamén está analizando e vamos a seguir, pero xa digo, con esta visión de sector e con a visión doble, primeiro de competitividade, pero o segundo tamén de como a logística pode dar respostas a este proceso de transformación do tecido productivo que se está a producir nestes momentos e que xa non ten retorno. Moitas gracias. Bueno, boas tardes, moitas gracias ao Clúster da Función Logística por invitarnos a compartir estes resultados deste traballo que realizamos Fidel Castro Rodríguez e eu da Universidade de Vigo junto con José Antonio Gómez Quintela de EPS Solucións. Ben, basicamente o traballo intenta contestar dúas cuestións. Primeira, cal é a dimensión da actividade logística en Galicia e logo segundo, cal é o impacto da actividade logística na economía galega. Respecto á primeira cuestión, cal é a actividade logística da economía galega, ben, hai unha resposta fácil. Se nos preguntan cal é a actividade logística do sector de automoción, bueno, pois é cuestión de ir aos códigos CENAE, ver que actividades realizan que sectores realizan actividades de automoción e simplemente sumar e ver cal é o total do VAB, cal representa respecto ao total da economía galega e cal é o emprego. Neste caso, as empresas que aparecen como en sectores, nestes códigos CENAE 49 e 53, que realizan actividades logísticas, pois representan o 4,46% do VAB galego e representan o 4,40% da total dos empregados na economía galega. Entón, bueno, parecería que este sería o resultado ou a resposta a esta cuestión, sin embargo, é unha cuestión moito máis sutil do que a primeira vista poderíamos pensar. Por qué? Porque hai empresas que non son logísticas, pero, sin embargo, realizan actividades logísticas internas. E de aí, bueno, pois, interés do Clúster de Función Logística, que foi o que nos encomendou a nós, é preguntarnos cal é a dimensión real do sector da actividade logística na economía galega. Que problema hai? Claro que os datos estatísticos, tanto do INE como do IXE, do Instituto Galego de Estatística, pois, claro, aparecen a actividade propia deste sector, sectores que son alimentación, madeira, pesca, textil. Entón, claro, o problema é como separar esta actividade propia das empresas ca actividade de logística que é justamente a parte que nos queremos descubrir. Cal é a parte oculta, cal é a parte interna, cal é a parte de función logística interna que realizan empresas que non son do sector logístico. Entón, para realizar esta actividade, bueno, pues, o que estivemos utilizando unha metodoloxía con datos agregados do Instituto Galego de Estatística xunto con datos, logo, a nivel empresa do SABI. Os datos por sectores se presentan nas estatísticas a través da tabla input-output. A tabla input-output o que fai é estudiar as relacións entre diferentes sectores económicos
E entón, o primeiro que fixemos foi identificar que sectores realizan actividade logística, pero non son propias do sector logístico. En segundo lugar, identificar que tipoloxía logística teñen estes sectores non logísticos, pero que realizan estas actividades logísticas internas. A continuación, estas diferentes tipoloxías, pois, claro, temos que asignarlles que proporción do total da actividade que realizan estas empresas temos que asignarlle, temos que imputarlle a parte logística. E logo, finalmente, bueno, pues con estas proporcións, pues, realizar unha estimación do volumen vinculado á actividade logística. Entón, básicamente, bueno, pues, como clasificamos, que actividades, que tipoloxías de intensidade logística teñen estas empresas? Bueno, pues, básicamente, identificamos dous grandes grupos, uns a empresas por maior e empresas en por menor. A empresas de por maior, basicamente, hai tres características, que é temperatura, caducidade do produto e perigosidade do produto. E entón, con isto, bueno, pues, temos o produto que se produce en este sector, pues, necesita temperatura e perecederos, necesita temperatura pero non é perecedero, etc. E logo, a pormenor, pues, identificamos non tanto pola característica do produto, sino polo sector. Entón, basicamente, identificamos tres que son o sector de alimentación, o sector de textil e os sectores de actividades perigosas. Co cal, bueno, pues, preguntamos a dous paneles de expertos cal sería a porcentaxe en cada unha destas actividades que teñen estas tipoloxías, canto creían que se podía imputar de toda a súa actividade a actividades logísticas que realizaran internamente. E entón, bueno, pues, basicamente, aquí temos os datos, as porcentaxes que nos deron os expertos dun primeiro panel, este do segundo panel, e logo, bueno, pues, con a axuda de Iago Domínguez e de Javier Turienzo, pues, identificamos algúns casos particulares, ¿no? Empresas, sectores moi particulares, que, bueno, aquí necesitamos o coñecimento do sector para saber que proporción da actividade dun sector se debería asignar a actividades logísticas, dado que este sector sí que realiza actividades logísticas de forma interna. Que porcentaxes eleximos? Bueno, pues, despois de moito discutir, o que dicimos foi, vamos a ser o máis conservadores e o máis prudentes posibles. Por qué? Porque un pouco o noso objetivo era, como mínimo, cale a dimensión da actividade logística na economía galega. Entón, o que fixemos basicamente foi elexir os mínimos, os valores mínimos de cada unha de estas tipoloxías. Co cal, bueno, pues, utilizando as tablas imputadas, utilizando a información de Xavi, bueno, pues, entón, finalmente, o que sumamos a actividade logística pura, esta é a actividade logística interna que estimamos, co cal, bueno, pues, sumando as dúas, o que tivemos foi que o valor acrecentado da economía galega, o 12,54%, refírese á actividade logística. E de emprego sería o 12,12%. Entón, claro, lembrad que simplemente datos únicamente as empresas que están no sector logístico representaban o 4,4%, é dicir, que a logística interna na economía galega é bastante elevada. E, por suposto, será tamén moito emprego. Ben, con estes, bueno, esta era a pregunta inicial que nos formulaba o clúster que solicitaba que realizáramos o noso informe. Ven unha segunda parte, ¿no? Que, bueno, pues agora que xa temos identificada que proporción, que parte da economía galega ten función logística, bueno, pues podemos agora estudiar o impacto da actividade logística na economía galega. Claro, como fixemos isto? Bueno, pues, a partir das tablas input-output orixinais, o que fixemos foi correxilas onde, pues, parte do volumen de actividades das empresas que non son logísticas, unha parte delas
corresponde ao sector logístico, co cal, basicamente, o que fixemos foi correxir as tablas input output que proporciona o Instituto Galego de Estatística, de tal forma que temos dous sectores, o sector logístico correxido e o resto dos sectores. Entón, con isto, o que fixemos foi facer son os estudios de impacto. Entón, os estudios de impacto sería, cal sería o efecto sobre a economía galega de un incremento de €1 na demanda final do sector logístico. Esta é un pouco a tabla input-output. Como vedes, temos aquí o resto dos sectores. Temos o sector logístico correxido, onde sumamos a logística pura máis a logística interna. E, aquí, seguindo a metodoloxía de Leontiev, hai moitos libros, o de Emily de Blair, o que obtivemos foi que se incrementamos €1 na demanda final do sector logístico en Galicia, isto vai a xerar €2,26 no total da economía galega. Quere dicir tamén que se incrementamos, segundo os resultados, se incrementamos por cada traballador adicional no sector logístico, prácticamente incrementamos outro traballador no resto das actividades non logísticas da economía galega. O cal, estos son as dúas últimas transparencias, que son o resumo deste traballo. Primeiro, cal é a dimensión logística da economía galega? Como vimos, a actividade logística total, é dicir, pura, que aparece nas contas nacionais máis a interna, lembrando que estamos movéndonos no umbral inferior da forquilla que nos poderíamos considerar, é dicir, como mínimo, resulta que é o 12,5% do BAB en Galicia, 12,12% do desemprego total en Galicia. Da porcentaxe de BAB relacionada coa economía, coa logística, como ves, o 35,6% é logística pura, co cal quer dicir que a logística realizada por empresas que non son logísticas, pero que teñen actividades logísticas internas, son o 64,4% do BAB da economía galega. É dicir que, outra vez, esta logística está oculta, pero hai moitas empresas que realizan todas estas actividades logísticas de forma interna. Para dar uns valores, extrapolando todos estes datos, as tablas input-output son do ano 2016, co cal todas estas porcentaxes son para o 2016, é o último ano disponible da tablas input-output. Se extrapolamos, a ver en canto representa en euros, se extrapolamos a 2019, por que 2019? Porque os datos de 2020 e 2021 están un pouco sesgados por o efecto COVID. Entón, o último ano normal foi o ano 2019. O sector logístico representaría tería un valor acrecentado de 7.317 millóns de euros e tería un emprego directo de 127.655 traballadores. Isto respecto á dimensión e respecto ao impacto, basicamente o que estivemos vendo é si o sector logístico ten un emprego directo de 128.329 traballadores, isto xera, prácticamente, lembrar de que cada traballador do sector logístico ocasiona un traballador no sector non logístico. Entón, ten un efecto de 124.000 traballadores no sector non logístico, é dicir, en total, o sector logístico xera en toda a economía 252.612 traballadores. Respecto á creación de emprego, que estemos vendo, cada traballador adicional no sector logístico casi ocasiona xera outro traballador nos sectores non logísticos, é dicir, que en total serían 2 traballadores na economía galega, e por cada euro facturado no sector logístico de forma directa, adicionalmente xera na economía €1,26. Co cal, en total na economía, será 226 euros, 2,26 euros. Básicamente este era o noso traballo. Moitas gracias por invitarnos a expoñer estes resultados.
Pois, moitas gracias a Eduardo e a Fidel polo seu traballo, que un pouco axuda a reforzar o que do clúster intuíamos, non sabíamos poñerlle cifras, non sabíamos dimensionalo, pero para eso xurdiron Eduardo e Fidel e fixeron un estudio metódico sobre o que poder ter conclusións e cuantificar. Agora xa empezamos entonces co segundo bloque, xa coa perspectiva posta un pouco máis alá das nosas fronteiras, e para iso temos con nos a Venancio Salcines, que é de sobra coñecido aquí na Coruña, director de CESUGA, presidente da Escola de Finanzas, que economista e profesor e experto del tema, que ha venido con nosotros hoy para explicarnos sus impresiones al respecto. Muchas gracias. Te dejo ahí el... Vale, dejo aquí un poco de agua. Bueno, voy a daros mi visión de cómo está el mundo. Pero si me manejo bien con esto, no sé si me voy a manejar bien. Vale, muy bien, de acuerdo. La pregunta que yo creo que tenemos que tener en el ambiente es: ¿estamos ante un cambio de era? ¿Sí o no? ¿Hay un cambio en las reglas del juego o no? Mi postura es que sí. Mi posición es que sí. Y lo que voy a hacer aquí, creo que tengo de tiempo, ¿no? Media hora, ¿no? Creo que tengo de aquí el reloj, si no me das toques de atención. Cuando estemos con 20 minutos. Mi posición es que sí, que ha habido cambios. Bien. Primer cambio. Todos tenemos en mente China como un país fábrica. Antiguamente veíamos China como un país de maquilas y hoy vemos China pues como un país que produce productos más sofisticados, como pueden ser microchips. Pero esencialmente seguimos pensando que es un país fábrica, un país donde mandamos a producir nuestros bienes, lo que se piensa en Europa, lo que se piensa en Estados Unidos y lo que se piensa en el norte. Pero la realidad es que en el año 80, cuando China tomó la decisión de ser un país fábrica, había trabajando en el sector de servicios 55 millones de chinos. Hoy tenemos 358 millones de chinos trabajando en servicios, que no en industria. Y tenemos ocupados en China 750 millones, más o menos, de los cuales casi 500 viven en zonas urbanas. Bien, esto es China. China en el año 2013 tomó una decisión que pasó desapercibida en el mundo, que decidieron permitir que tuviéramos 2 hijos en lugar de 1. Esa decisión fue legal totalmente en el año 2015. En el 2021 han tomado la decisión de tener 3 hijos. Y uno se preguntará, pues ¿qué amantes son de la natalidad? Ya no. Sencillamente es un cambio de poder. China, hasta el año, entrada la década del 2000, es un país que se centra en venderle al mundo. Pero el modelo se acaba, el modelo se agota. Y ese modelo requiere de demanda interna, requiere de consumo interno. Y no puede haber demanda interna si no hay hijos. En consecuencia, China donde está, porque si el crece, llega a la mente, llega al Congreso del Partido Comunista Chino, ese tema lleva siendo gestado un buen número. Es decir, en el año
tiene claro que tiene que pasar a otro modelo de crecimiento. Y en su modelo de crecimiento, estos son los que importan. No estos. No estos. Hasta ahora, China era una fábrica que alimentaba a esto, a nosotros. Era lo que producía. Hacía los productos para los hogares de Occidente. Ellos trabajaban, son los encantados de la vida de tener esa producción. Pero ellos ya no trabajan para ellos, trabajan para los suyos. Para los suyos. Esto es un cambio de rol fundamental. Porque si no percibimos a China como un país que está en un proceso de cambio de modelo económico, no nos entendemos qué está pasando en una parte del mundo. Por ejemplo, no entendemos la inflación, no comprendemos la inflación, no comprendemos la ruptura de la cadena de suministro, no comprendemos por qué no podemos mandar a China productos. Pero bueno, vamos a mandar a China, segundo aquí el director de una minera, vamos a mandar a China cobre, concentrado de cobre. ¿Alguien puede asegurar que no va a haber valor? ¿Alguien se puede afirmar que si mandamos todo el concentrado de cobre a fundir a China, va a volver? ¿Cómo cambia? ¿O se va a quedar para alimentar a nuestra China? Por lo cual estamos haciendo un cambio estratégico brutal. Y estamos en otro modelo, que es el modelo de Asia. Pero ¿cuál va a ser el rol de China? ¿Va a ser el líder de Asia? No. Asia son 3 epicentros. Oriente Próximo, que hablaré de después, la India, que pasa a ocupar el puesto de China, obviamente, y lo que es la zona de influencia evidente de China, que es el sur de China. Esto es el epicentro. Esto es la Hungría, la Polonia, la Bulgaria, la Rumanía de China. Esto es la Ucrania de Rusia, en la mente de Putin. Esto es su proceso. Aquí tenemos todas de proyección económica. Aquí tenemos el equivalente a bases militares, pero económicas. ¿Quién manda en Europa? Los americanos. Son los que mandan en Europa. Pues de mismo modo hay áreas industriales, económicas, bajo legislación china. O sea, China no solo externaliza una parte de su producción, sino que colonializa económicamente a su eje mucho más cercano. Porque el salario medio de un chino en zona urbana es superior al de un colombiano. Si no nos planteamos externalizar nada en Bogotá, porque os puede parecer caro Bogotá, pues a lo mejor también os puede parecer caro Shanghái, porque es el mismo salario medio. Luego aquí tenemos un área de influencia equivalente que se ha manejado. Yo soy del mundo del transporte marítimo, no tengo que explicar lo que se manejaba, pero cuando yo llego a la facultad pensando en el Mar de Java, pues ¿dónde está? Y el Mar de Java hay 300 millones de euros en el Mar de Java. Si yo les pregunto a mis alumnos cuál es el primer país musulmán del mundo, se pelean todos entre Irán y Arabia Saudí. Una ahí, ¿cuál de los dos? Y ninguno sabe que el primer país musulmán del mundo está ahí. Se llama Indonesia. Si yo pregunto dónde está la capital de las finanzas islámicas, me dicen que en el norte, la señora dice algo. Yo doy respuesta ante eso. Pero lo que nunca me dirán es que está entre Malasia e Indonesia. Aquí tenemos un propio epicentro. Yo apuesto, y lo estaréis viendo, que esa frase de que un país como Estados Unidos es el líder del mundo va a desaparecer. El mundo pasa a, como mínimo, coliderar. Pero se acabaron los lideratos tan obvios como lo que hemos tenido hasta ahora.
becarias, juego, todo tipo de actividades ilícitas, etcétera, en el norte de Laos. Un mundo por conocer. Otro epicentro. Este epicentro, que era propiedad, que voy a decir propiedad, de Estados Unidos, hoy pertenece a Rusia. Lo afirmo, lo he firmado en mis columnas en la Voz de Galicia varias veces y siempre se lo he olvidado, bastante. Pero el otro día Joe Biden decía, estoy muy defraudado por los sauditas. Bueno, ya era hora de pasarse eso. La cuestión es aquí, en el estrecho de Hormuz, hay 34 kilómetros de distancia. Aquí tenemos el presidente del puerto de Ferrol, que nos puede decir cuánta distancia hay hasta la Torre de Hércules, que tampoco no será mucho. Pues poco más hay entre los persas y los árabes. Pues son persas. Y son persas chiitas. Frente a las monarquías sunitas. Para los que no tienen claro que son los chiitas, son los seguidores de Ali. Ali se sentía el hermano de Mahoma, porque Mahoma se crió en su casa. Era él, por tanto, era primos. Su casa que es su primo, que lo veía como su hermano. Y se casó con su primogénita Fatima. Por tanto, Ali se sentía el heredero natural de Mahoma. Pero Ali nunca llegó a gobernar. Ali fue expulsado después de que muriese Omar Omeya, el tercer califa de Oriente del siglo VII. Fue expulsado a Basora. Basora es el sur de Bagdad. Y desde allí, en el sur de Bagdad, en el sur de Irán, mejor dicho, el sur de Irán, ahí se creó un imperio chiita. Los chiitas no asumen monarquía. Los chiitas no asumen otra forma de gobierno. Los chiitas sienten que, al igual que Mahoma, tienen la capacidad de hablar con Dios. Y si tienen capacidad de hablar con Dios, entonces tienen un sentido de la justicia superior al tuyo. Y tienen un sentido de lo correcto superior al tuyo. Tú no eres quien para decir lo que es justo. Y tú no eres quien para decir lo que es correcto. Porque ellos tienen la capacidad de escuchar a Alá, al Dios hebreo, y nosotros no. Lo cual no ocurre con los sunitas, para los cuales sería un puro sacrilegio decir que alguien tiene la capacidad de hablar con Dios. La guerra civil que existe entre la visión chiita y la visión sunita no tiene fin y lleva 1400 años. Aquí manda quien tenga la capacidad de conseguir que entre ellos no se peleen. Quien es capaz de generar la paz sin que se peleen es el que manda. Toda la vida fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Bahrein tenía una flota que protegía el estrecho y protegía Hormuz. Pero Obama se marchó, buscó un año de gloria mirando el bloqueo a Cuba, y Trump tardó un rato en entrar. En año y medio, esto fue el caos. En año y medio nació Estado Islámico. Por cierto, el Estado Islámico nació por los generales iraquíes que estaban presos en las cárceles. Nosotros tuvimos un régimen franquista, ahora me quitaron tiempo de llave. Nosotros tuvimos un régimen franquista, donde los militares tenían un peso brutal, y cuando hubo un cambio de régimen, tuvimos la inteligencia de mandar a la reserva con sueldo íntegro a otros militares. Esa fue la inteligencia española. Los iraquíes, los norteamericanos, los metieron en la cárcel. Los metieron en la cárcel, codo a codo con Al-Qaeda. Y no voy a hablaros de esta parte del mundo, porque es la parte que conozco algo. Pero errores de bulto ha habido 100.000 en Oriente Próximo. Y al final los han pagado ellos y nosotros. Otros no pagamos de esos errores.
que hai autosuficiencia de gas e petróleo, e o mismo gas que entra por Reganosa, e o gas que entra por Reganosa, gas licuado, fruto del fracking de Oklahoma, aquí lo tenemos, o el mismo gas que hay que exportar en el año 2013 y que en 2014 tenemos una crisis política de Ucrania. Pero bueno, va a valer tampoco de eso, es para una cosa que me dice para él. La cuestión es que el único que vio el proceso, el único que decidió llegar y sentar en una mesa a Irán, y a Arabia Saudí y a Abu Dhabi fue Putin. El mismo. El que terminó, el único capaz de meter tropas de tierra en Siria fue Putin. El que acabó con el Estado Islámico fue Putin. Sorprende, ¿verdad? Sorprende mucho. Sorprende mucho. ¿Vale? Señalmente, vivimos en un mundo de relatos. Se hacen relatos, construyen relatos, y como estamos aquí en vivo, compramos relatos. Y nos parece todo fascinante lo que nos cuentan. Pero las tropas de tierra eran iraníes y rusas. Y esas fueron las que acabaron con el Estado Islámico. Guste lo guste. Pero las tropas rusas no salen de su base en Siria si Estados Unidos no lo permite. Y Estados Unidos gobernaba Trump. Y Trump permitió que las tropas rusas saliesen de sus bases y campasen por Siria. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Daría lugar a muchas conjeturas. Muchas conjeturas. Pero en todo caso, la realidad es que ahora esto lo gobierna Putin y Putin marca el precio del petróleo. Y el precio del petróleo se va a ubicar, por todo lo que sea posible, entre los 90 y los $100. Y Biden ha llamado para pedir un incremento de producción petrolera, le ha dicho que no. Arabia Saudí le ha dicho que no incrementa la producción de petróleo, que no la va a incrementar. Bien, me parece más que evidente que aquí tenemos otro rol, tenemos otro juego, y en este juego ya no está ni Europa ni está Estados Unidos. Por eso cuando os digo que la palabra líder mundial puede quedar extinta, no lo digo por afirmar. Aquí América es un sitio, aquí vamos todos con mucha frecuencia, aquí Augusto, Victoria Internacional y la Junta de Galicia. Yo creo que ya esto por lo menos 20 pasaportes gracias a América Latina. Yo creo que esto por ahí. Bien, América Latina es materias primas, obviamente, es un país productor de materias primas, su economía, su ciclo va vinculado a las materias primas, si los precios son altos, ellos van bien. Petróleo, no hay problema. Putin no va a dejar que baje el precio de petróleo. Petróleo, estabilidad político-social. A uno dice, es que gobierna Petro y gobierna Lula, ¿no? En Italia. Bueno, yo traje aquí a La Coruña a Álvaro Uribe, el presidente que derrotó a España. Lo traje aquí a clausurar el curso académico de mi escuela de negocios. O sea que, si os traje es porque me agrada, si no, no lo habéis invitado a venir aquí, ¿no? Y vino. Dicho esto, tú no puedes tener un país donde alguien trabaja 12 horas diarias y no tiene sueldos. Y no tiene sueldos. No se puede. Yo estaba con Augusto en una misión en Colombia y tuve que coger un taxi desde Medellín, del poblado de Medellín, al aeropuerto, que con hora punta es hora y media, con trancón es hora y media. El señor que estaba allí, el taxista, un enorme, gigantesco, un taxi pequeñito. Yo sé todo lo que quiero por lo incómodo para él, porque tanto cuerpo en tan poco taxi, esto tiene que ser jodido, porque no puede ser uno trabajar. ¿Cómo? Todos los días, así. Llegaba a su casa, tenía 4 hijos, su mujer de no puede trabajar, 4
tiempo a pensar en la igualdad. Y la igualdad hay que dedicarle tiempo. Hay que pensar en sanidad, hay que pensar en educación, hay que pensar en un mínimo de igualdad para la sociedad. Si no piensas en la igualdad, lo que puede ocurrir es que vengan los populismos y arrasen. Porque la mejor medida para evitar el populismo es permitir que tu país pueda soñar. Y hay muchas economías en América que no pueden soñar. Y hay sociedades que no pueden soñar. ¿Y a dónde la llevan ellos? Para que no puedan soñar. Solidez financiera. Solidez financiera. El corto que nos espera. El corto que nos espera. Y ves que somos todos adultos con Cristo en los jóvenes. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal, que solo mira para ella, ha decidido sedar la economía norteamericana. Sedar. Cuando tú tienes tus equilibrios vitales desencajados, llega el médico y te seda. Pero el médico sabe cómo despertarte, cómo recuperarte. Está por ver que la autoridad monetaria sepa cómo recuperarte, o sepa cómo despertarte. Lo cierto es que ha subido los tipos. Una vez más, ayer suben los tipos. La deuda norteamericana se paga bien. Si yo tengo deuda norteamericana bien pagada, ¿por qué voy a tener deuda colombiana? ¿Por qué voy a tener deuda peruana? ¿Por qué deuda argentina? Bueno, sería complicadísimo. Eso ya es para nota. Pero deuda brasileña. ¿Por qué? Porque asumir esos riesgos. En consecuencia, habrá un corrimiento de flujos financieros de las economías emergentes mundiales hacia Washington. Un corrimiento evidente. Ese flujo, ¿cómo se para? Con subidas de tipos de interés. Pagando más por tu deuda. Y si pagas más por tu deuda, ¿qué te toca? Ajuste presupuestario. Y sale el ajuste presupuestario, ¿qué tienes? Menos gasto público. En consecuencia, Estados Unidos se seda y enfría el mundo. Y eso es lo que veremos en el corto plazo. En el medio lo haremos adicional. Pero en el corto, que parece más que evidente, que es la situación que hay, pues es el riesgo. El riesgo es una crisis financiera en América Latina por un corrimiento de fondos hacia Estados Unidos. No va a ocurrir en Europa porque el Banco Central Europeo interviene en el mercado de deuda. Pero no tiene fuerza en intervenir. Porque Estados Unidos tenga fuerza, el Banco de México, el Banco de Perú, el Banco de Colombia. Por lo tanto, hay un riesgo evidente que tendremos muy corto. ¿Qué es África? China. Cuando veis a un hotel africano, preguntad quién lo hizo. Al seguro que es un chino. Pero después de eso, decirle a los botones que os deje ir a ver las calderas. ¿Sabéis en qué idioma están las calderas? No es que hagamos solamente la obra civil. Es que tenemos la obra civil, tenemos el mantenimiento y tenemos todo el proceso entero. África es una parte china y otra parte francesa. Puramente francesa. La África mejor. Pero África es algo más. África es el Golfo de Guinea. Y sabéis que el Golfo de Guinea en el año 2050, dentro de 30 años, vivirán en él 800 millones de personas. 800 millones de personas. ¿Sabéis cuánto se tarda, según Google Maps, en llegar desde Nigeria a Sevilla? 5 días. 5 días. Que superamos el límite de velocidad. Que no lo deja Google Maps. 5 días. Tenemos una bolsa de 800 millones de personas a 5 días de seguidos. Y no nos hemos enterado. No somos conscientes ni hacemos nada. Y tenemos por el medio una área francófona que es un desastre absoluto.
porque Francia, y permitidme que lo diga, lleva esquilmando el Golfo de Guinea desde hace 3 siglos. Y la esquilma sin parar. Luego hay que darse una vuelta por el área francófona y tenéis, yo estoy cabreado, porque ya he ganado 2 veces, 2 licitaciones de Banco Mundial, de Banco Africano de Desarrollo y 2 veces los franceses de la Turquía. Entonces, porque soy español. Pero el presidente Rajoy, en el año 14, fue a la cumbre africana a Malabo, y solo tenía para dormir él y su esposa, no sé si ya por el nombre, él y su esposa. Pero su equipo no tenía hotel, porque todas las cadenas hoteleras de Malabo de 14 eran francesas. Y todas, de casualidad, se encontraron que no había cama para la delegación española. Tuvo que llamar la embajadora de Guinea en España a París, a la cadena COR, para conseguir que pudiese dormir la delegación española. Esto es la situación africana. Un continente con 2 grandes gigantes. China por un lado y Francia hecha a un área de España. Que da otro proceso, pero no es un juguete, no es un jugador. De hecho, en el año 2050 se puede decir que prácticamente el mundo entero, incluida la India, entra en declive demográfico, salvo en África, que sigue creciendo y los estadísticos no son capaces de predecir el cambio de tendencia en la economía. Pero el resto del mundo, el 50 ha entrado en declive demográfico, lo cual es otro espacio distinto. Europa. Bueno, Europa, de lo que sabemos, ¿no? Es la lección aprendida. Europa sale de esta crisis con 2 elementos centrales. Por un lado, un elemento que es vamos a hacer medidas para paliar, analgésicos, para paliar lo que teníamos encima, para paliar la crisis COVID, y vamos a crear 2 palancas de cambio. Una palanca es la transición ecológica y otra palanca es la transición digital. Eso es lo que plantea, es una nueva agenda económica europea y es de lo que hablamos todos los días prácticamente en todas partes. Es un nuevo modelo. Eso es el anuncio de la naviera, el MEX. Hoy eso es prácticamente todo sobre eso. Entonces sumamos la guerra de Ucrania con Rusia y aún, ¿qué hace? Bueno, entender que hay un proyecto más que la cadena de suministro. Entonces, la nueva Europa se construye, primero, con una idea de que la cadena de suministro se rompe y que necesitamos cadena de suministro nueva. De hecho, Tesla, Elon Musk, estuvo a punto de comprar el 20% de la primera empresa del mundo de negociación de materias primas, para asegurarse el litio, el cobre, el cobalto necesario para su batería. O sea, una compañía de automoción pensando en tener una posición diferencial en una compañía de materias primas para saber que nunca le faltará el suministro a su fábrica de baterías. La cadena de suministro es algo fundamental. Pero algo más. ¿Qué más hay? El kilómetro cero. Esto también nos lleva a 2 elementos, que es donde yo, de 2 caballos. Serían 2 caballos, y esos 2 caballos simbolizan lo que serían las 2 transiciones que estamos, la ecológica y la digital. Y la ecológica tiene un elemento central, que es el 2050, vamos a estar sin carbono, y esto es mucho más que una decisión ideológica. Obviamente, a nosotros nos preocupa el futuro, que también se les preocupa a alguien de Nigeria o a alguien de Turquía. No somos los únicos tanta conciencia. Sencillamente que Europa ha visto, yo creo que con acierto, que la transición ecológica es un gran negocio. Y va a generar una industria
Y como va a llegar, mejor que llegue de nuestra mano y que no que pase como la segunda revolución industrial, que medio la perdimos, la tercera que fue norteamericana y la cuarta que también se hizo. Vamos a meternos de saco y vamos a hacer que los nuevos paradigmas económicos pasen por Europa, y eso es una apuesta precisamente para una nueva industria, una nueva tecnología y un nuevo proceso para liderar el mundo. Pero, dicho esto, nos beneficia bastante a los gallegos. Mucho a los gallegos. Primero, porque trabajaremos con un nuevo sentido del espacio, trabajaremos con kilómetro cero. Kilómetro cero, obviamente, es basarse en la huella de carbono. No haremos un kilómetro cero porque sí, haremos un kilómetro cero porque es lo que no deja huella de carbono. Por eso MEX ahora apuesta por invertir 85.000 millones de aquí al año 2030 para tener un ecosistema de hidrógeno verde y biocombustibles, porque no vamos a soportar la huella de carbono. Yo creo que esto siempre lo cuento en la Ciudad de la Cultura, que es donde me invitan a Maseré, a la Ciudad de la Cultura. Y siempre digo lo mismo. Digo, esta Ciudad de la Cultura, dentro de 5 años, no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque es un devorador de carbono. ¿Cuánto carbono hemos creado, hemos generado para construir la Ciudad de la Cultura? Patadas. Posiblemente, dentro de 5 años o dentro de 8 años, habrá una legislación que nos prohíba construir un edificio así. Hoy en Galicia el Sergas, con bastante acierto, cuando tienes que construirle un centro de día o un centro de educación primaria, te premia si tú no tienes huella de carbono o si tienes una baja huella de carbono. ¿Qué está ocurriendo? Que no se está haciendo centro de día o centro de educación primaria sin madera. Sin madera. Porque la madera es lo único que resta carbono, es como una contabilidad. Y lo que me suma, la madera me resta. Y meto la madera para contrarrestar la huella de carbono. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una Galicia, hoy ya voy terminando, puramente emergente, también me parece muy relevante, que tiene, por un lado, minería. Somos después de Andalucía, y yo creo que como Extremadura, la región con mayor capacidad minera de España. Esto es, somos los únicos que tenemos litio en el norte de Portugal. Portugal es el juego de casa. Ya consideramos como de la familia. Tenemos el litio en el norte de Portugal. Tenemos cobre, tenemos níquel, tenemos cobalto. Tenemos cobalto. Con esto tenemos lo que desea Elon Musk. Y también tenemos simplemente lo que desee Estelantis. Y aquí, permitidme que os haga un comentario sobre esto, que me tiene preocupado, pero creo que solamente preocupa a mí. Me da la impresión que eso que lo paro de comentarlo en la radio galega, pero ve que Dios me escuche. El consejero delegado de Volkswagen, a que por cierto me despidieron, y gran parte me despidieron por esto, por todo el chat. El consejero delegado dijo: señores trabajadores de Volkswagen, les informo que no somos capaces de competir con Tesla si no hacemos una fábrica 100% fuera. Agarrar una fábrica y reconvertirla es posible. Podemos agarrar una fábrica, hacemos 4 cambios y sacamos coches eléctricos. Pero nunca tendremos la productividad de Tesla si no hacemos la fábrica de Tesla. Dijo esto y se subió un avión, cara a Nueva York. Cuando estaba en la mitad del Océano Atlántico, dio la vuelta. Los sindicatos, que tienen un peso muy importante en Volkswagen, lo obligaron a volver. Y le dijeron: te lo compramos. Pero ¿dónde va a ser, por ejemplo?
también digo, me sobra, con la fábrica nueva, 30.000 trabajadores. Segundo, ¿dónde van a estar los trabajadores que sobran? Esta pregunta se tuvo que haber hecho igual el consejero delegado de Stellantis. La pregunta es, ¿dónde van a estar las fábricas de Stellantis? ¿Dónde? Y los que sobran, ¿dónde van a estar? Lo que hoy sabemos es que las fábricas de baterías no van a estar en España. Italia, Francia y Alemania. Si no es para entrar en estado de alarma, yo no sé qué más quiere la ciudadanía para preocuparse. Bueno, ahora nos llega la luz de Navidad, si no es un descanso. Pero ahora hay que preocuparse. Segundo deber, que marcarán los caminos. Río C. También dentro de 4 o 5 años, si vais a invitarme a esta sala, y los que tengáis una camisa, os preguntaré vuestra camisa cómo se llama. Y veréis todos que tiene una etiqueta como esa. Río C. Es un genérico. Eso es el genérico. Lo hace la compañía Aldi en una marca. Ese es el genérico. ¿Eso es qué es? Eucalipto. Eso es eucalipto. Eucalipto. Para empezar, no hay eucalipto en todos los parques del mundo. O sea, no hay árboles capaces de generar pasta donde no esté la calle, que tienen cierto clima y cierta tierra. Aunque aquí nace por todos los sitios, no solo ocurre en el mundo. Con lo cual, hay una área de expansión natural para las fibras vegetales, que es donde está este proceso. Esto es eucalipto. Somos la primera potencia forestal de España. Y yo soy presidente de Pino de Galicia, debería defender al Pino, pero voy a defender a Galicia. Entonces, somos la primera potencia. Nosotros tenemos que el futuro se va a construir con kilómetro cero. Y no hay kilómetro cero sin minería. Y donde hay minería, hay el segundo cinturón de desarrollo y el tercero cinturón de desarrollo. La minería es tractora, es origen, es alta, no omega. Es la entrada, la apertura. Y segundo, tenemos dos árboles claves para el futuro. Tenemos el eucalipto, con el cual construiremos nuestra ropa, que por cierto, esa camisa en 8 días está deshecha y es de nuevo válida para hacer otra venta de ropa. O sea, en 8 días vuestra ropa la mandaréis a un contenedor, llegará a una fábrica en 8 días con un proceso químico que le van a meter, estará lista para ser otra camisa de otra persona. Economía circular. Pero no tiene sentido que hagamos todo este proceso y después traigamos la tela de Bangladesh. No es lógico que tengamos 340.000 trabajadores en Bangladesh. ¿Cómo coño vamos a tener 340.000 trabajadores en Bangladesh para mandar camisas que no son fibra forestal quemando diésel por el océano? Primera conclusión evidente. Y aparte, si esto no fue suficiente, la Unión Europea ya ha regulado esto. Ya existe regulación. Por tanto, lo que yo os digo no es una paja mental. Lo que yo os digo es la realidad de la regulación de esto. Por tanto, entramos en otro proceso. Que traemos la camisa sin quemar. Y esa es la apuesta. Yo traigo la camisa sin quemar diésel. Esa es la apuesta. Pero dicho esto, algo así sea complejo. Por tanto, el tráfico marítimo se va a mover en nuevos epicentros. ¿Qué epicentros? Yo el mundo lo he visto así. ¿Es verdad? Muy bien. Yo lo he visualizado así. Yo lo he visualizado. Y todo esto lo llevo a toda la instancia, incluso la
sale diciendo más Europa, lo que no sé cómo va a salir, porque la cumbre franco-europea que tenía que haberse celebrado no se va a celebrar. No se va a celebrar. Las relaciones París-Francia, París-Berlín están rotas. Están rotas el día que dijo el ministro de Defensa alemán: voy a ser la potencia militar europea. Lo dijo el viceministro en Antoja en el mes de septiembre. Y vamos a dejar encima de la mesa 10.000 millones de euros. Hasta ahora, ¿quién era en Europa la industria militar? Francia. Toda la vida fue Francia la industria militar europea. Y ahora Berlín, si pidieran ahí permiso, dice que sí. Y mete 10.000 millones a la industria militar y mete 200.000 millones para subsidiar a su industria. Y estando como se hace Lisboa en Portugal. Destroza España. Por lo cual, que hay una Europa, la hay. ¿Cómo va a ser? Ya veremos cómo va a ser. Seguro. Y obviamente, como Estados Unidos, que jugará a ser líder, pero que yo veo que su papel tiene que ser de líder regional, igual que va a ser China, que no va a dar espacio, no va a ser Europa, que se despierta a lo mismo, igual que va a ser los demás. Es el mundo que diviso en el corto y de ahora. Pues, ambas, muchas gracias. Muchas gracias, Venancio, por estas reflexiones que nos abren un poco la perspectiva en largo plazo, y pasamos ya a la última de las ponencias que tenemos previstas para hoy. Hablábamos de economía internacional, ahora vamos a hablar específicamente de logística internacional, y para eso tenemos, ya lo conocéis, a Joan Martínez, que es, como sabéis, presidente del clúster, es economista y además CEO de Caleido y experto en cuestiones logísticas internacionales por razones evidentes, más que por formación, por supuesto, y también por experiencia. Y entonces, ahora os dejamos con Joan. Muy bien, bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bien, después de esta ponencia de Venancio, quedo en un lugar un tanto comprometido, ¿no? Al final, mucha geoestrategia, mucho concepto. Mi reto, adaptando un poco respecto a lo que tenía pensado comentaros, va a ser el bajar la geoestrategia a cuestiones del día a día que nos afectan a todos, porque hablaremos fundamentalmente de la logística, de lo que es el título de la jornada de hoy, ¿no? De logística internacional. Segunda jornada, ¿por qué? Porque hace un año, exactamente hace un año, el 3 de noviembre del 2021, algunos de los que estáis aquí estábamos en Santiago y estábamos en esa primera jornada de logística internacional. Y en esa jornada también di una charla como la que voy a dar ahora. Y en esa jornada, en las dos primeras diapositivas, vais a ver lo que compartí hace 365 días. Por aquel entonces veíamos las consecuencias de la contracción brutal de la pandemia en cuanto a la capacidad de gasto, al estar limitados en servicios, en lo que tuvo que ver con bienes y lo que eso originó en la logística internacional. Como me he quedado con poco tiempo, lo que voy a hacer es pasar esta parte rápido, daros unos fundamentos en cuanto a en qué lugar está la logística internacional hoy en día, para pararme más en las conclusiones, ¿vale? Que creo que es lo más enriquecedor. Siempre con el ánimo de que quede tiempo sobrante para cualquier pregunta que tengáis, ¿de acuerdo? Bien para mí o, desde luego, para los compañeros que hablaron anteriormente. En todo caso, sigue vigente tras un año cuestiones como que las cadenas globales se están adaptando y no cayendo, sigue siendo una verdad. La clave no es solo la adaptabilidad, sino la anticipación a los shocks, sigue siendo una realidad. Y de aquella decíamos que la inflación venía con fuerza. Si pusiéramos la hemeroteca, veríamos que la inflación iba a ser algo puntual, a muy corto plazo, y no podía ser un factor desestabilizador. Bueno, un año después vemos como eso así no fue, ¿no?
En todo caso, apuntaba hace un año que no todo era negativo. Se terminaba en aquel entonces la batalla comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ojo, porque hay una batalla comercial latente que va a dar mucho que hablar, y es la de Estados Unidos con China. Decir Estados Unidos es decir que la Unión Europea va a estar arrastrada en muchas de sus derivadas. Y esos temores que había hace un año de desabastecimiento, lo que realmente había, como ahora, es un efecto sustitución. Tocando ya aspectos de la logística, al ser logística internacional, logística marítima fundamentalmente, los armadores iban a primar más que nunca puertos con alta capacidad para evitar las congestiones. Veremos las consecuencias de eso. Y de aquella ya se manifestaba el récord de exportaciones gallegas que comentaba Yago, también el vicepresidente. Hablábamos de un escenario futuro, bastante atrevido por aquel entonces, y vemos cómo no erramos. Por lo tanto, el primer mensaje que quería compartir con vosotros es que en Galicia hay rigor, hay conocimiento logístico, hay capacidad de análisis para saber diagnosticar qué está sucediendo en Galicia, España, Europa y en el mundo. Este conocimiento logístico de las inercias internacionales existe y existe aquí, ¿vale? Y pretendo durante los próximos minutos justificároslo, ¿no? Y hablábamos también de medidas posibles mientras todo esto sucede, como la diversificación de mercados, de alternativas de transporte, asegurar la carga en origen y algo muy importante que quizá algunos de vosotros no estéis muy familiarizados. Hay diferentes formas de negociar el transporte marítimo a nivel mundial. El spot, la inmediatez o los contratos a medio o largo plazo. Ojo con eso. Las grandes cuentas de clientes de grandes navieras suelen pensar que negociar con una naviera directamente contratos a largo plazo aseguran un mejor flete respecto a la competencia que negocia spot. Eso no es así. Depende del momento del año, depende del tráfico y la coyuntura, ¿vale? Muy bien, ahora sí que estamos en el 3 de noviembre del 2022. ¿Y qué estamos viviendo? Bueno, pues que desde hace 4, 5, 6 semanas está habiendo una caída de fletes brutal. Brutal. Primero porque se dan en los 3 flujos fundamentales a nivel global. En el intra-Asia, en Asia, Estados Unidos y en Asia, Europa. Los descensos están siendo muy acusados, pero las navieras ya están empezando a responder. Las navieras tratan de responder cancelando escalas, es decir, retirando la oferta de transporte del mercado, y también lo va a empezar a hacer reduciendo la velocidad de sus buques, que significa lo mismo, retirar oferta de transporte del mercado. Para algunas de vuestras industrias eso afectará, porque en vez de tardar 27 días un contenedor de China a Galicia, puede tardar 38. O lo que es peor, la escala de tu barco no se dará y vas a tener que esperar a un siguiente barco que va a estar 2 semanas después. Para los que no tienen el tránsito como un aspecto sensible de su cadena de suministro, bueno, cada vez más industrias tienen en el tránsito un aspecto sensible de su cadena de suministro. Por lo tanto, lo que está pasando y lo que está por venir va a tener una incidencia muy notable. Otra cuestión que veremos con un gráfico más adelante, y es que la huelga de estibadores de la costa oeste de Estados Unidos aún no tuvo lugar porque el cierre de la negociación con los sindicatos aún no llegó a su fin. Vosotros diréis, coño, Joan, estamos en Galicia, ¿qué nos va a importar la situación de la costa oeste de Estados Unidos? Bueno, es el principal flujo mundial. Las navieras toman muchas decisiones de capacidad determinadas por cómo se comporta ese tráfico. Lo dejo para después. Por último, tenemos la incertidumbre de los flujos de oferta y demanda por el temor a una recesión y por otras muchas cosas que están sucediendo a nivel mundial. Lo que ya os avanzo, para mí no es una amenaza, no es un mundo negro. En Galicia somos muy pequeños, el mercado es imperfecto, las oportunidades gracias a esto existen y son muchas. Primer gráfico, vamos a hablar de la capacidad de carga, ¿vale? A día de hoy, actualizado. Tenemos un incremento de la capacidad de carga
así como los problemas de congestión a nivel mundial disminuyen. Levantad la mano cuántos de vosotros sabíais que, ser sinceros, hace 4 meses, 16 ciudades de más de 5 millones de habitantes de China estaban cerradas por la pandemia. ¿Cuántos de vosotros sabíais que en ese mismo intervalo de tiempo había 7 de los principales puertos chinos trabajando a un 15% de capacidad? Todo eso sucedió y tuvo una incidencia en nuestro trabajo, en el vuestro también, aunque no se supiera. Eso es lo que significa congestión y el impacto en los fletes. ¿Vale? La congestión por puertos, un aspecto crítico. Lo hablaba antes con Alejandro. ¿Vale? Este gráfico de aquí, os volverá a sonar extraño, son las curvas de congestión de los puertos de Norteamérica de costa oeste y este. El pánico hace unos meses era que, como cada 5 o 6 años, los sindicatos iban a bloquear los puertos de Los Ángeles, Long Beach, Tacoma y Vancouver. Tal fue el pánico que se desató que las grandes cuentas importadoras de Estados Unidos cambiaron sus puertos de destino. En vez de ser costa oeste, llevaron sus importaciones de Asia a la costa este. Tanto fue así que los puertos que se congestionaron fueron los del este, que históricamente no sufrían de ese problema. Os vuelvo a repetir, ¿por qué nos afecta a nosotros como gallegos? Porque las deslocalizaciones de capacidad de contenedor y de carga buque de las principales navieras hicieron reconfigurar la ruta de Asia a Europa. Ahí tenéis la correlación, ¿vale? Todo esto supuestamente se va a ir corrigiendo, salvo por el hecho que os decía, de que las negociaciones con los estibadores de la costa oeste no están ni mucho menos finalizadas. Y este tipo de gráfico que os estoy enseñando es un gráfico muy importante por lo siguiente, repito, de forma actualizada. Mercado, corto plazo, negociaciones de los fletes de Far East a Europa, a costa este de Estados Unidos, oeste, Mediterráneo y Sudamérica. Esta es la evolución de los últimos 35 días. Y esta es la evolución del último año. Esto que estoy enseñando tiene trampa, pero irá más adelante. Esto viene a verificar la fortísima caída de los fletes a nivel mundial. Vale. Esto que tenéis aquí es todos estos gráficos son de una plataforma con la que trabajamos nosotros muchísimo, ¿vale? Son más de 40 millones de fletes volcados diariamente y te van permitiendo ver la evolución de los diferentes flujos por diferente tipo de contenedor, etcétera, etcétera. Los colores de las líneas son los fletes más bajos de mercado, los medios y los más altos. Y aquí veis el comportamiento temporal desde octubre del 2021, hasta octubre del 2022. Estamos viendo el horizonte temporal de 12 meses. Es evidente la caída, ¿verdad? ¿Verdad o no? Esto sucede en el tráfico de Lejano Oriente, Estados Unidos, costa oeste. Este es el de costa este. Este, el de Europa. Paso rápido por lo que os decía del ahorro de tiempo, ¿vale? Y en estas tablas de aquí tenéis la gran diferencia de negociaciones a corto y a largo. Dependiendo del periodo temporal, convendría negociar de una manera u otra con las diferentes navieras, si se tiene volumen suficiente. ¿Vale? Pero aquí es a donde quería llegar. ¿Podéis ver desde el fondo qué horizonte temporal es el de este gráfico? Este gráfico es del 2018, octubre, a 2022, octubre. La sonrisa ya no es tanta. Están bajando mucho los fletes a la velocidad del vértigo, pero la realidad es que estamos bastante lejos aún de los niveles prepandemia. Y lo que hay que analizar es, bueno, pero los niveles de ahora no son los definitivos, ¿verdad? Esto va a seguir cayendo. Si las navieras han ordenado mucho más buque,
si empiezan a quitar, como os acabo de decir, oferta de transporte, haciendo blank sailings o reduciendo la velocidad de sus buques, esto promete, ¿no? Vamos a esperar que los fletes aún van a caer más. No, no va a ser así. Pensar que el mercado es imperfecto, que las navieras han tenido miles de millones de beneficio durante estos últimos 2 años y tienen muy poco incentivo a la inversión para equilibrar la oferta y la demanda. A mayores de que lo que se está es alimentando un oligopolio aún mayor en el transporte marítimo. Su integración es tanto horizontal como vertical. ¿Qué quiere decir esto? Las navieras en estos últimos meses se han dedicado a preparar operaciones de integración entre otras navieras, sobre todo navieras regionales, para dominar el cabotaje. Integración horizontal. Y se han empezado ya a preparar con una nueva ola de inversiones para la integración vertical. ¿Qué creéis que quiero decir con la integración vertical de una naviera? Venga, Daniel. Eso es. ¿Haciendo qué? Maersk, CMA y MSC han constituido en estos últimos 12 meses cada una su compañía aérea de carga. Desde hace tiempo cada una está creando sus corredores en África, en Asia y ya los tenía en América y en Europa. Corredores que son, en el caso de MSC con Midways en Sines, ferroviarios, o como en el caso de CMA, ferroviarios y rodoviarios en los corredores de cobre, tanto los del África del Este como África del Oeste. Eso a las transitarias nos pone en un lugar muy complicado, porque ya desde hace unos meses están yendo a por clientes naturales de transitarias que no tienen, obviamente, esa capacidad. ¿Me seguís? Todo lo que está sucediendo ahora, cuando parece que no hay un terremoto, son las causas del terremoto que vendrá en un futuro. Eso hay que analizarlo para saber cómo moverte y no sufrir. Aquí hay autoridades portuarias. Las autoridades portuarias también están en este juego, de una forma diferente, pero también lo están. Muy bien, y este gráfico es más rotundo aún. Esto es un índice, esto no son fletes, ¿vale? Es una cesta de fletes. Veis el encefalograma plano de muchos años de mercado muy bueno para cargadores, fletes que eran ridículamente bajos, que hizo durante una década que las navieras o quebraran o se fusionaran. Veis el incremento brutal de la época pandémica y un piquito descendente al final de todo, que es lo que estamos viviendo este mes y medio. La cuestión es, ¿hasta qué punto va a llegar? Si va a haber repunte o no, y cómo debemos de jugar nuestras mejores cartas, ¿no? Terminando, conclusiones. 3 de noviembre de 2022, el día de hoy. Los fletes seguirán ajustándose, quizá un poco más a la baja, pero ojo, si sois cargadores no es necesariamente una buena noticia. ¿Por qué no? Porque hay una débil de confianza del consumidor a nivel global, hay una alta capacidad de flota cada vez más y los nuevos avances en integración horizontal y vertical. Cuando Biden, que siendo presidente de Estados Unidos, a pesar de ser demócrata, no puede ser un adalid de economía intervencionista, cuando Biden hace unos 14 meses impulsó en el Congreso una inspección e intervención sobre los fletes marítimos globales que tocan Estados Unidos, es por algo. Cuando no lo hizo la Unión Europea, también es por algo. Y eso va a generar una serie de turbulencias en la logística internacional que se sumarán a turbulencias en la economía internacional, que tendrán que ver con una crisis en el equilibrio entre oferta y demanda de productos, no de transporte, y el impacto de la geoestrategia. Más allá de cuestiones que podéis leer aquí, me gustaría compartir con vosotros algunos ejemplos muy reales y en los que os vais a poder ver identificados. ¿Cuántos de vosotros conocéis más o menos el mundo de la piedra natural, del granito, del mármol? Solo Alejandro. Durante estos últimos 2-3 años, con esta situación logística internacional, espero que esto os sorprenda, ¿Qué sucedió?
que mercados históricos de hace una década del granito gallego, mercados que se perdieron a favor de los chinos, hablo de las exportaciones a Europa Central, de las exportaciones a África subsahariana, pero sobre todo a Norteamérica, esos mercados que eran naturales en los años finales de los 90, principios de los 2000, los había tomado la industria de la piedra de China. Gracias a la situación de los fletes de estos 2 últimos años, el granito gallego volvió a conquistar esos mercados venciendo al granito chino. ¿Seguís o me seguís? ¿Intuís por dónde voy? Os voy a poner otro ejemplo. Yo llegué este viernes de Angola. Estuve varias semanas allá. Nosotros operamos como Kaleido corredores del cinturón del cobre, tanto hacia el este como al oeste, desde Lubumbashi, sur de Congo, norte de Zambia y el interior de Angola por la parte oeste y de Mozambique, Malawi y Zimbabue por la parte este. Ahí hacemos muchísimo movimiento, muchísima logística, no solo de piedra, sino de cesta alimentaria y también mucho pescado. El banco angolano biológicamente es el mismo que el namibio de Walvis Bay. Os hago la misma pregunta. ¿Cuántos de vosotros conocéis la industria de la pesca? Tú, Dani. ¿Cuál creéis para una empresa gallega que es el principal interés del posicionamiento en Angola? Captura y exportación del pescado. La realidad es otra, es la venta doméstica. El pescado en África es la proteína más barata y a día de hoy hay un boom de pelágico, de demersal, marisco y de palangre. Sobre todo el pelágico, que es a sardiña, carapau, etcétera, que viene a ser nuestro jurel, nuestra sardina, ¿vale? Ese pescado se captura en Angola, no como en Namibia, para vender directamente o para procesar y exportar. Se captura para vender a Angola, Namibia, Zambia, a Congo y a veces llega a la otra costa, Malawi, Zimbabue y Botswana. ¿Vale? ¿Qué tipo de gente creéis que está introduciéndose en ese mercado pujante? No. Los chinos y rusos están esquilmando el caladero angolano. Van con buques factoría gigantes, pescan sin tocar tierra y se van. Los que han conseguido introducirse junto con el socio angolano han sido los sudafricanos. Y están empezando a introducirse empresarios gallegos de la pesca de los que nada se sabe. Lo digo en el buen sentido. No son Mascato, Pesca Puerta, Pesca Nova, Pereira. Son otro tipo de gente de aquí, que entiende que no es la import-export lo que sustenta un negocio, sino la oportunidad y apertura de nuevos mercados. ¿Cuáles creéis que son? Bueno, por discrepar, ¿no? Por apuntar. No hay una África, hay muchas Áfricas en África. ¿Vale? Esto que parece una parida no es tal. Las colonias o comunidades de indios en África del Este, fundamentalmente en Kenia, en Tanzania, mandan y mandan mucho. También en lugares de Sudáfrica como Durban, Port Elizabeth o Richards Bay. Hay otras comunidades en el África Occidental, que son los sirios, los palestinos y sobre todo los libaneses, que son unos socios perfectos para algunos de vosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Costa de Marfil, en Abiyán, ¿cuántos libaneses creéis que hay? Hay casi la ciudad de Vigo, 200.000 libaneses viviendo en Abiyán. Controlan, no solo en Costa de Marfil, sino en muchos países del África Occidental, las franquicias de Burger King, de McDonald's, de Wendy's, las embotelladoras de Coca-Cola y de Pepsi, y los principales centros de distribución alimentaria si sois una empresa de lácteos o de pescado. Hay muchas formas de penetrar en un continente como África, y de igual manera podríamos decirlo de América. Galicia tiene que tener esa inteligencia que citaba varias veces Venancio, de identificar y saber qué tipo de mercados tenemos y dónde está exactamente nuestra oportunidad. Nosotros competimos inicialmente en África contra los chinos. A día de hoy o son proveedores o son clientes.
llegamos a entendernos, ¿no? Cuando fuimos a China con oficina propia en el 2009, nuestra intención era abrir oficina para vender y hacer negocio con los chinos. No hubo manera. Viajé, cené, me emborraché, los invité. No hubo manera. Pivotamos y nos va bien porque trabajamos para multinacionales europeas en China. Ahí sí que encontramos el negocio. Y de igual manera sucede en otros continentes, ¿no? Volviendo al punto, la logística, más allá de que Galicia tenga conectividad y fletes baratos, puede aportar algo mucho más potente, que son este tipo de ejemplos, ¿no? Y yo creo que todos juntos, dentro del clúster, deberíamos de trabajar por identificar ese tipo de oportunidades. Lo hemos empezado a hacer con cierto éxito, pero estamos a 30 por hora cuando podríamos estar a 120 por hora. ¿Para eso qué necesitamos? La involucración de la gente. No que vuestras entidades o empresas se hagan socias pagando 1.200 euros año. No, eso por supuesto. Pero más importante es que la cabeza de vuestra gente o vosotros mismos estéis participando, generando materia gris, para que Galicia cree un factor de competitividad diferente a cualquier otro territorio. Y esa es una clave país. Y el clúster aspira a jugar un rol, un papel en esa dinámica, ¿no? Bueno, perfecto. Son -10, terminamos a las 7. Dejo aquí mi pellorata. Si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, no tiene por qué ser a mí, a Venancio o a los profesores de la universidad, pues sentiros libres. Espero que no os hayamos cansado mucho. Venga, ¿quién se atreve? ¿Qué tal? Muy bien, soy Sila, pero vengo de Senegal, de Dakar. Pues nada, quería solo añadir algo sobre lo que comentaste de los libaneses que viven en Abidjan, como en Senegal también. Son africanos y fueron allí cuando la colonización, porque Francia lo que necesitaba era colaboradores, gente de confianza para poder implantar negocios, para prestar dinero, para implantarse en los países africanos donde se habían afincado. Al principio, ¿qué hacían? Daban dinero, por ejemplo, en Senegal, caso. La gente que recibía el dinero para poder montar una empresa desaparecía. Claro, como los franceses no conocían el país, perdían el dinero. Entonces, así iban viendo. Entonces, prueba-error fue cuando descubrieron que lo ideal era traer a gente de fuera, gente que no conoce el continente, que no conoce los países, para darles medios. Fueron a Líbano, porque era gente, claro, de confianza, porque ellos estuvieron, pero al trasladarlos, por ejemplo, a Senegal, no sabían a dónde ir con el dinero. Se quedaron y trabajaron mucho y duro. Lo que pasa en Abidjan pasa en Dakar, igual. Están allí, muy de allí. Son políticos y participan en el día a día, funcionamiento del país. Están en los gobiernos y trabajan mucho, porque tienen la cultura como los judíos, que son trabajadores natos, son iguales. Es como una cultura, lo tienen en la sangre y trabajan duro, por eso están. Y no se van a ir de este país. ¿Qué hay que hacer? Trabajar con ellos. Gracias. Muchas gracias por tu apunte, Sila. No puedo estar más de acuerdo.
un poco la historia de las comunidades indias en África del Este es un poco la misma, ¿no? Los británicos llevaron forzadamente colonias de indios, ya cuando el cambio de siglo, por ese mismo motivo, ¿no? Y es cierto, un buen debate es cómo progresas en África, siendo africano. Y ellos han sido comunidades que han hecho muy bien eso. Sin embargo, aún yo hace una semana recibía críticas, ¿no? Diciendo, es que los europeos es que no entendéis lo que necesita África ahora. El tipo de sociedad que pretendéis establecer no es el que a nosotros nos interesa. Y da para hablar mucho, porque es toda una reflexión, pero sí, sí. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Si no es pregunta, ¿alguna reflexión que queráis compartir? Augusto, ¿quieres comentar algo tú en cuanto a dinámicas de la Xunta del IGAPE que estéis intentando fomentar, que estéis intentando empujar con mayor destaque? Me llama la atención, tanto de su ponencia como la de Venancio, el reto que supone, sin duda, la opción africana, ¿no? La menos trabajada, sin duda, a nivel internacional, y desde el punto de vista de la pyme gallega, sin duda, la menos explorada. Compartes, como decía Venancio, que es una oportunidad también con unas ventajas logísticas el impulso que puede dar en general el continente africano con respecto a los mercados más tradicionales de las pymes gallegas. Muy buena pregunta. Volvería a la frase de hay muchas Áfricas en África, ¿no? Tú sabes muy bien que la industria de automoción, de materiales de construcción, de pesca y conserva, en Marruecos pues tiene una importancia capital, ¿no? La autopista del mar, el pulpo y el marisco, etcétera, ¿no? Nada que ver con, bueno, podríamos incluir a Mauritania, a Senegal, ¿no? En cuanto a caladero. Nada que ver con las oportunidades que ofrece el Golfo de Guinea, pero a su vez nada que ver con las oportunidades que ofrece Angola o Mozambique o Sudáfrica directamente. Como toda empresa gallega tenemos recursos limitados, hay que ser un francotirador y no disparar a todo, ¿no? Tú que tienes mucha experiencia ya en exportación antes de tu puesto actual, lo sabes. Yo creo que África es un continente de futuro. El problema es que esa frase está muy manida. Es la eterna promesa, ¿no? ¿Va a seguir siendo una eterna promesa o de verdad vamos a gastar cartuchos en intentar penetrar? ¿En dónde? ¿De qué manera? ¿No? Nosotros como Kaleido nunca hemos entrado en un país con socios locales. Y creemos que en el caso de África, como de América y de Asia, ha sido un acierto. Ahora, eso no significa ir con expatriados. Hemos aprendido la lección, hemos fallado mucho por desembarcar con expatriados. Al final siempre nos funciona mucho mejor, en China, en Brasil, en México o en Angola, tener a personal propio, en donde los servicios corporativos estén volcados continuamente. Es crítico también. Y lo que hay que ser es muy paciente. Muy paciente, ir penetrando poco a poco y van apareciendo oportunidades, ¿no? Yo en África confiaría, pero también es cierto que depende mucho del sector, ¿no? A nosotros como sector logístico penetrar en Europa es extraordinariamente complejo. Son sectores logísticos muy maduros en donde destacar tú en un mercado como el francés, el danés, el belga. A nosotros nos van más los países de logística complicada, en donde nos movemos mejor que los chinos a la izquierda o que otros europeos o de Europa Central o del Norte a la derecha. Habría que ver en el mundo del producto forestal, en el mundo del pescado, en el mundo del lácteo. No sé. Pero África gusta, está bien. Incluso también en el transporte, cuando hablábamos antes, ¿no? Sueiro erais, ¿no? Sueiro. Nosotros estamos analizando mucho el penetrar en la logística de distribución
doméstica, sobre todo en transporte de frío. A día de hoy el transporte de pescado es pescado fresco o seco. El fresco no es con seguridad alimentaria. Nosotros estamos analizando si hacer algún tipo de desarrollo en logística de frío en Angola y en la zona SADC. Pero bueno, tienes que estar muy confiado de tus capacidades, porque tu competidor sería la economía informal. Y eso es mucho decir. Ahí. ¿Alguna pregunta más o comentario? ¿No? Bueno, pues lo dejamos aquí. Creo que tenemos un café para poder hablar más distendidamente. Ya cierro yo, Yago, si te parece. Agradeceros muchísimo la inversión de vuestro tiempo. Sois muchos y han sido varias horas. Espero de verdad que haya sido una buena inversión de tiempo y no un gasto de vuestro tiempo. Y si hemos fallado en algo, por favor, nos lo comentáis con una sonrisa y así de cara al futuro evento, pues trataremos de mejorar. Animaros a formar parte del clúster, tanto formal como informalmente. ¿Vale? Gracias otra vez.